a nuestro anuncio, o sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová. ¿Cuál es el anuncio? ¿Sabe usted cuál es el evangelio de salvación para las almas pecadoras? Es el evangelio. ¿Sabe usted cuál es el evangelio? El evangelio que salva. El que está en 1 Corintios 15, del 3 al 4. El evangelio es el anuncio que encierra todas las buenas noticias de salvación para el alma. ¿Cuáles son estas buenas noticias? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Estas son las buenas noticias de salvación, que Cristo se puso en el lugar de cada uno de nosotros en la cruz para pagar por todos los pecados que las almas iban a cometer durante toda su vida. Que el Señor Jesucristo en la cruz se dejó imputar con todos los pecados de las almas, para que las almas no tengan que ir a pagar por los pecados cometidos y que el pecado generó la condena en el alma. El Señor Jesucristo se puso en la cruz en sustitución de las almas, para que ahora las almas estén sin condenas. Porque aquel que fue condenado en la cruz en nuestro lugar fue el Señor Jesucristo, poniéndose Él en vez de mí, en vez de usted, en vez de todas las almas. Ahora las almas ya no tienen condenas. Maracaibo, hemos venido a decirte que ya no tienes pecado que te condene, porque aquel que fue condenado en la cruz fue el Señor Jesucristo en tu lugar. Que ya por los pecados ya no vas a ir al infierno, ya no vas a pagar esa condena en el lago de fuego, porque aquel que fue condenado en tu lugar fue el Señor Jesucristo. Hemos venido a este lugar a decirte que ya por tus pecados no serás condenado, porque Cristo en sustitución de nuestras almas se puso para darnos la vida eterna. El Señor, antes de ir a la cruz, ha dicho: yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan 10, 17, 18, ahí lo dice el Señor. Y antes de descender a la cruz, el Señor dijo: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie les arrebatará de mi mano. El Señor Jesucristo, poniéndose en la cruz, en lugar de todos nosotros, allí nos dio vida eterna. Estas son las buenas nuevas de salvación para las almas. Todas las almas que hemos pecado y que por haber pecado quedamos condenadas a la muerte eterna en el lago del fuego. Pero Cristo murió en el lugar de todos nosotros, pagando Él las condenas de todas las almas. Ahora las almas ya no tienen que pagar. ¿Por qué las almas están yendo al infierno? Porque no creen a este anuncio. En Isaías 53, 1, dice el Señor a través de Él: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Usted ha creído este anuncio? ¿Usted ha creído en el Evangelio? Cuando usted muera, ¿a dónde va su alma? ¿Tiene certeza de que va al cielo? ¿No sabe a dónde va? ¿Sabe por qué usted no sabe a dónde va? Porque usted está muerto
espiritualmente. Usted va camino al infierno, marchando hacia allá, en tinieblas, con temor a la muerte, porque no sabe a dónde va, no sabe qué le depara el futuro allá, al más allá. Pero yo le digo que Jesucristo vino a morir por los pecados de usted, para que usted no esté en tinieblas, para que usted no sepa a dónde va su alma. Él murió en la cruz, para que usted tenga certeza de que su alma ya quedó libre de las condenas. El Señor, antes, cuando Dios vino aquí a la tierra, Él comenzó su ministerio diciendo 2 demandas para cada ser humano. Y están en Marcos 1:15. El Señor ha demandado a todos los seres humanos a que se deben arrepentir, no de sus pecados, sino de lo que son ante Él, de cómo están parados, que el hombre comprenda su estado moral, espiritual y judicial ante Dios. El Señor ha dicho estas palabras: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El arrepentimiento demandado por el Señor es que el ser humano se reconozca que tiene una moral corrompida, que nunca va a poder dejar de pecar, porque quedó incapacitado por el pecado. Tiene que reconocer ese estado moral y tiene que reconocer el estado espiritual, que por haber pecado su espíritu murió. Y ahora, muerte espiritual, va caminando el infierno en tinieblas sin saber a dónde va. Tiene que reconocer su estado judicial, que por haber pecado su alma quedó condenada, y el Señor ha dicho en Ezequiel 18:4, el alma que pecare, esa morirá. Y todos, cada uno de nosotros ya hemos pecado y hemos quedado condenados en nuestra alma. Y el Señor ha dicho que toda alma que pecare, esa morirá. ¿Y cómo se paga el pecado? Con una sola sentencia tiene el pecado, y es la muerte del alma, la muerte del infractor, la muerte del pecador, la muerte de aquel que ha cometido el pecado. Pero en la cruz hubo un justo llamado Jesucristo, que fue quien recibió los pecados suyos, los míos, los de todos, para llevarles a la cruz y para que fueran perdonados, para que fueran borrados, para que fueran quitados. He aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Allí en la cruz fueron quitados todos los pecados de nosotros, de las almas, y las almas quedaron sin condena. Ahora las almas ya no tienen que ir a pagar por sus pecados. El Señor ha dicho, antes de ascender a los cielos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado con el Espíritu será salvo. El que no creyere será condenado. Hay una advertencia de condenación de parte del Señor para los que hoy están siendo indiferentes al Evangelio, están rechazando el Evangelio, no les importa el destino de sus almas, a dónde irán después de morir. El Señor nos ha dado eternidad en nuestra alma es eterna. Y por esa razón, cuando el alma sale del cuerpo, va a un destino, y ese destino es muerte eterna o vida eterna. Así que yo hoy, Maravino, deben de decir que ya por tus pecados ya no vas a ir al infierno, sino por no creer. El Señor ha dicho en su palabra, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Que Dios les bendiga.